Sí, sí. Unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización. La conocemos los hondureños como unidad de política limpia. Repito, unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización. ¿Y para qué fue creada esta unidad? Tenía un propósito. Ya está por llegar uno de sus fundadores. O no va a venir al final. No va a venir al final Germán Espinal. Germán Espinal estuvo ahí en ese cargo, pero bueno, hay gente con mucho conocimiento y con mucha experiencia ahora mismo. Digo que fue creada con el objetivo de monitorear, de supervisar los dineros que entran a las campañas políticas a través de los partidos, ponerle techos para que luego cuando nosotros los hondureños elijamos a nuestros gobiernos no respondan a los intereses de quienes les financiaron las campañas. Porque eso ha pasado en la historia. Hay mucha gente que invierte o gaste, allá usted cómo define el término, en las campañas políticas con el objetivo de que si sus candidatos a cargos de elección popular, si el partido por el que él invirtió, si el candidato presidencial por el que él invirtió, cuando éste asuma el poder, corresponda justamente a sus intereses. Entonces, en su momento, con la creación de la Unidad de Política Limpia, se pretendía contrarrestar este problema. Y no digamos el dinero sucio, que en las últimas décadas financió la campaña de nuestros partidos, las campañas electorales de nuestro partido. Gente dedicada al narcotráfico, potentes liderazgos de las redes criminales, financiando campañas políticas. ¿Con qué objetivo? Salir favorecidos si el candidato a que ellos apostaron ganaba un proceso electoral, se convertía en diputado, se convertía en presidente o llegaba a un alto cargo público. Y hoy, justamente cuando ya tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones primarias, ya este sábado comienzan a hacer proselitismo político todos los movimientos de los distintos partidos políticos, 3 que participarán en las primarias, es bueno traer este tema. ¿Cuán fortalecida está esta unidad? ¿Qué potente es esta unidad? ¿Realmente esta unidad tiene capacidad para monitorear, para llegar al fondo del financiamiento de nuestros políticos? ¿O la tienen ahí toda debilucha con el objetivo de que no cumpla su misión? Por eso esta mañana están aquí en Frente a Frente la comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, Ivonne Ardón. Ivonne, bienvenida. Mucho gusto. Me gustan sus colores. ¿Verdad? Es que dan energía. Y también el comisionado presidente de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, don Emilio Hernández Hércules. Emilio. Un gusto, licenciado. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Se rotan ahí la presidencia, ¿verdad? La presidencia en este ente es rotatoria. Sí. Ya el decreto legislativo que nos nombró a nosotros en febrero del año pasado ya lo indica, de que lleva un orden de precedencia que se respeta dentro de la unidad. En este caso yo soy el presidente, posteriormente le corresponde al comisionado Vladimir y después le tocará a la comisionada Ivonne. Muy bien. Son 3 comisionados. Hoy solo están 2, pero 2 muy importantes y con mucho conocimiento. Seguramente el comisionado que representa Libre ya en una próxima ocasión lo tendremos, pero entendemos que tenía una agenda previa y lo comprendemos. Pues vamos a hablar de esto. ¿Sabe usted que este es tema de mucha importancia? De mucha importancia. Yo he escuchado en los últimos días al comisionado presidente Emilio Hernández Hércules, está rogando ahí por 30 millones de lempiras que le den el primer desembolso para que opere con la mayor eficacia esta unidad. Y hoy quisiera desentrañar bien con la franqueza que le caracteriza tanto a Ivonne como a Emilio, que habláramos con claridad meridiana, como siempre lo acostumbran a hacer. Si en efecto pareciera que la institucionalidad política tiene el interés de fortalecer esta unidad,
¿O es que no les conviene fortalecerla? Porque implicaría entonces que dieran más resultados ellos investigando el financiamiento, la transparencia y la fiscalización de los fondos que se nutren los partidos para las campañas. Hoy vamos a hablar, como decimos los hondureños, a calzón quitado, porque esta unidad no debe ser de lujo, debe ser eficiente y operativa. Más allá de la voluntad de los comisionados, esta unidad debe ser operativa, que dé los resultados en función de los propósitos y de los ideales que tuvimos todos cuando se creó. ¿Sigue insistiendo usted con los 30 millones, comisionado presidente? Bueno, gracias por el espacio, es correcto. Contestando la pregunta, sí, seguimos insistiendo con los 30 millones. Hay que dar un antecedente al pueblo hondureño que nos está viendo, pues, de que nosotros solicitamos el presupuesto originalmente el 16 de abril de 2024. Teníamos apenas 6 semanas de haber asumido el cargo y sabíamos que el reto iba a ser enorme, porque encontramos una unidad que estaba un poco diezmada, tanto en la parte administrativa, tecnológica, el recurso humano, entre otras cosas. Es por eso que lo solicitamos desde esa fecha. Tuvimos un enorme reto para la aprobación del mismo, en vista de que hubo un atraso de pura tramitología burocrática entre el CNE y la Secretaría de Finanzas. Al final se aprobó en el Congreso Nacional, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta desde principios de diciembre del año pasado. Y el día de ayer se cumplieron exactamente 9 meses desde que solicitamos el presupuesto especial para llevar a cabo la fiscalización del proceso de elecciones primarias 2025 y seguíamos sin el primer desembolso, un desembolso de 30 millones de los 110 que solicitamos nosotros al Congreso Nacional, que fueron aprobados por parte de los congresistas, para poder llevar a cabo esta tarea, una tarea que es importante y como usted bien lo dijo, estamos a horas de iniciar el periodo de propaganda y publicidad que establece la ley electoral, 50 días previos a la celebración de las elecciones primarias, en el cual todos los hondureños comenzaremos a ver la mayor inversión por parte de los precandidatos en publicidad, en spots publicitarios de radio, televisión, pancartas y vallas, a lo que estamos acostumbrados todos los hondureños. Y pues el no tener el recurso económico, el instrumento más importante para llevar a cabo esta tarea, sin lugar a duda, disminuye la capacidad fiscalizadora que tiene la unidad. Entonces, estamos a la espera de que quizá en las próximas horas podamos ya ver los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas. Recordemos de que la unidad, al estar adscrita al CNE, no se traslada directamente este recurso. El recurso pasa de la Secretaría de Finanzas al Consejo Nacional Electoral y posteriormente entra a las cuentas bancarias de la unidad. La planificación la hemos hecho, se ha socializado esta planificación, se ha divulgado a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Estamos listos para esto. Ya se han llevado a cabo algunos procesos, incluso para poder prepararnos a la ejecución de este presupuesto. Los procesos están lanzados ya. Obviamente no vamos a poder adjudicar ningún proceso si no tenemos la disponibilidad presupuestaria, pero esto, sin lugar a dudas, ha acortado el brazo fiscalizador de la unidad para las elecciones primarias 2025. Y nosotros pues no venimos a tirar piedras a nadie, venimos a hablar con la verdad, ser sinceros con el pueblo hondureño. Tenemos la voluntad, este pleno, la misión y la visión está clara de a dónde, cómo y cuándo lo vamos a lograr, pero para eso ocupamos que todo el sistema estatal nos pongamos de acuerdo también, que nos asinceremos y digamos la verdad de cómo vamos a ir avanzando progresivamente. Porque hay personas que piensan que vamos a estar en un nivel óptimo de un día al otro y no es así, no es así. Tenemos que ir progresivamente avanzando, corrigiendo algunas cosas que están malas dentro de la unidad para que cuando salgamos a los departamentos, a los municipios, a llevar a cabo esas auditorías in situ, en la concurrencia que manda la ley, las hagamos correctamente, para que tengamos los insumos necesarios para poder fiscalizar correctamente a cada uno de los precandidatos. Y este pleno, licenciado Renato y pueblo hondureño, siempre amparados bajo 2 principios claves. Número 1, transparencia en todas las acciones que estamos realizando a lo interno y a lo externo de la unidad. Y número 2, la mayor divulgación de las acciones dentro de la unidad para con el pueblo hondureño.
vamos a estar informando a la población sobre el comportamiento de cada uno de los partidos y de cada uno de los movimientos en este proceso de elecciones primarias. Bueno, Lucecita, prepárese. Después de esta exposición del comisionado Hércules, vamos a hacer aquí en vivo la pregunta. ¿Qué impresión le causa a usted? ¿Qué impresión le causa a usted que a las puertas de las elecciones primarias la unidad que debe fiscalizar el origen de los fondos que utilizan en campaña los partidos políticos no tenga ni el primer desembolso? Miren, este es un asunto de importancia suprema para la democracia, para la transparencia, para no tener funcionarios que se conviertan simplemente en operadores de redes criminales cuando están en el poder, o se conviertan en tramitadores de personas que aportan a esas campañas con la finalidad que cuando el candidato ha ganado, retribuyan ese aporte financiero con contratos del presupuesto público. A mí me encantaría que Ivonne Ardón retomara ya con mayores elementos en qué momento fue creada esta unidad de política limpia. Y aunque yo haya dicho generalidades, ¿y para qué fue creada la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización a los partidos políticos? Ivonne. Bueno, esta fue una institución que nace con la instalación de la CICI, de la MASIC en primera instancia. Sí. Y se trabajó en aquel momento en el año 2016. ¿Y recuerdas por qué la MASIC sugirió la creación de esta unidad? Porque ya había muchos indicios y factores que estaban marcando que en Honduras el crimen organizado estaba financiando campañas políticas que estaba ya coaccionando la administración pública. Y eso era uno de los mecanismos que le iba a permitir a los que postularan a los diferentes niveles selectivos que no fueran atados de pies y manos para favorecer, como bien lo ha mencionado usted, cuando ya están en el cargo. Entonces, aquí es donde viene la cronología de hechos de la importancia que tiene la institución y por qué la MASIC trabaja de la mano con organizaciones de sociedad civil y en aquel momento la Comisión de Asuntos Electorales, que era presidida por el abogado José Alfredo Saavedra. Nace la unidad, sin embargo, se dio un vacatio legis para que la unidad entrara en vigencia hasta en el siguiente año, en el 2017, pero su decreto es el 137-2016. La primera campaña que la unidad fiscalizó fueron las elecciones generales del 17. Sin embargo, sus autoridades fueron nombradas hasta en el mes de agosto de ese año. O sea que apenas tuvieron 3 meses para poder medio diseñar, y por eso es que yo siempre traigo a colación que muchos de los resultados que la unidad no pudo dar es por esa lentitud, número 1. Número 2, el deficiente presupuesto que se le asignó, fueron 5 millones, ¿verdad, comisionado? Y prestados por el Tribunal Supremo Electoral, porque no se le inyectó su presupuesto para ordinario el 2017. Para el 2017. Pírricamente ha ido recibiendo goteos de recursos, lo que ha limitado el accionar de la institución. Ese músculo no tenía masa para que pudiera ser fuerte en los procesos electorales. Usted puede darse cuenta que estamos en pleno siglo XXI, donde la tecnología es el primer eslabón de un proceso. La unidad no tiene sistemas. Iban a pie los auditores revisando papel por papel y los sujetos obligados, no digamos, ¿verdad?, que no habían lineamientos creados, no habían criterios sobre los cuales se iban a presentar
los informes. Un incendio y quedaba sin registro de ningún tipo. Por supuesto. También no se habían implementado mecanismos de gestión documental y archivística para la conservación de esta información. Si la ley a mí me dice que esta información debe de estar en custodia de la institución, pero además el sujeto obligado la debe de guardar por 6 años, ¿cómo la institución no ha podido crear estos lineamientos para la custodia? Y además hay información que fue solicitada, se declarara en reserva en aquel momento en el Instituto de Acceso a la Información Pública y se otorgó uno de los 6 petitorios, se otorgó la reserva de información en el año 2018. Entonces, toda esta información que queda en custodia de la institucionalidad tiene que ser protegida, pero con mecanismos, con tecnología. Y ya la propia ley le dice que debe de crear los sistemas contables diferenciados. Hasta ahora la unidad va a poder tener esas herramientas. A pesar de que hubieron muchísimos atrasos en la aprobación del presupuesto, que no tenemos un lempir en nuestras cuentas, yo tengo que ser bien honesta y agradecer a la comunidad internacional, a la Unión Europea a través de su programa Electroled H que está siendo ejecutado por el PNUD, por USAID a través de AIFES, que se han acercado a la unidad y nos están acuerpando con creación de normativa interna que carecía completamente, de sistemas, de tecnología y una herramienta innovadora que va a tener esta unidad para este proceso electoral, que es el Centro de Monitoreo Digital, para rastrear las inversiones que se puedan estar haciendo en redes sociales. Entonces la unidad ha tenido cronológicamente un crecimiento, pero no como el que debió haber tenido. Prácticamente yo les digo, es como un niño cuando no le dan la vitamina a tiempo. Entonces es una criatura que va creciendo con debilidades inmunológicas. Pues así más o menos ha estado la institución, para hacer una metáfora sobre lo que ha venido sucediendo. En otras palabras, la unidad de política limpia no ha cumplido al 100%, yo diría que ni al 70 ni al 50 y quizá un poquito más, los propósitos para los que fue creada. Es decir, el gobierno en aquella coyuntura se vio obligado porque la Maxi presionaba por que el Estado de Honduras instalara una unidad de política limpia para monitorear el financiamiento de los partidos políticos, y la élite política nuestra reaccionó simplemente para quedar bien con la Maxi, pero en el fondo no había el propósito realmente de que esta unidad se convirtiera en una verdadera herramienta de investigación sobre el financiamiento, la transparencia y fiscalización a los partidos políticos. No quieren. Me van a disculpar que parezco emotivo, pero es que lo que nos están planteando ustedes solo reflejan que no les conviene que el Estado a través de una unidad se dé cuenta de quién financia las campañas políticas. Si la comunidad internacional está cooperando con ustedes para que se armen un poquito, para que tengan algún porcentaje de tecnología y trabajen para buscar resultados eficientes, aunque moderados, porque esto es responsabilidad del Estado de Honduras, es sencillamente porque sabe la importancia que nos demos cuentas quiénes son los que invierten en los partidos políticos y con qué propósitos. Y vea que hay un elemento, la población siempre menciona, y mis colegas de la prensa, la unidad no tiene dientes, no tiene colmillos. Yo hoy les puedo decir con certeza, le están saliendo los dientes de leche. Imagínate. Y esperamos que en la medida que la unidad vaya avanzando con la implementación de muchos mecanismos de control que se están institucionalizando, vayamos teniendo ya esos dientes de hueso que le permitan morder realmente y que haya castigo, porque si de nada sirve que la institución tenga muchos recursos, si al final vamos a estar entorpeciendo los procesos desde el interior de la unidad. Por eso es que este pleno se ha trazado la meta de que todo el recurso humano que ingrese a laborar en esta entidad tiene que ser personas que pasen por pruebas
psicométricas, es decir, pruebas de confianza. Si sus autoridades pasan por ese tamiz, ¿por qué el recurso humano que va a vigilar no va a cumplir ciertos criterios de idoneidad y sobre todo el profesionalismo que debe de caracterizar a quienes nos acompañan en este proceso? Así que es una institución que va en una segunda etapa. Este es el segundo pleno que va a tener la unidad y esperamos contar con el respaldo de toda la sociedad. Esta es una institución de prevención, no es una institución de castigo, es una institución que debe de ser cuidada por la población para realmente generar la certeza de que quienes llegan a los diferentes niveles selectivos y posteriormente en la administración pública sean las personas que gocen de la simpatía, de la preferencia y que se respete ese deseo de la población de que lleguen a esos espacios y no que vayan a responder a intereses particulares. Bueno, yo creo que con esta exposición están los insumos para profundizar en más elementos de este debate que tenemos hoy con los comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a los partidos políticos y candidatos, Emilio Hernández e Ivonne Ardón. Ya tenemos la pregunta, Lucecita. Vamos con ella Claro entonces. que sí. Buenos días. En pantalla el tema del día. ¿Qué impresión le da a usted que a las puertas de las elecciones primarias, la unidad que debe fiscalizar el origen de los fondos que utilizan en campaña los principales partidos políticos no tenga ni el primer desembolso? Ese es el tema de esta mañana. Puede enviar su opinión al 9773-6065 y a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. Solo un ajuste. Lo que pasa en Honduras es que las primarias e internas las realizan solo 3 partidos. Si le podemos llamar los principales por el número de votos está bien, pero esto es para todos los partidos políticos. Es decir, todos participan en igualdad de condiciones. O sea, suprimamos el término principal. La vigilancia y monitoreo de esta unidad es para todos los partidos políticos. Lo que pasa que en marzo solo tendremos 3 partidos haciendo elecciones primarias e internas. Y no sé si internas todos, primarias sí, porque deben elegir cargos de elección popular. Recuérdese que las internas es para elegir autoridades del partido y no todos en esta fecha de las primarias hacen las internas. Pero quiero ver en pantalla la pregunta. ¿Qué impresión le causa a usted que a las puertas de las elecciones primarias la unidad que debe fiscalizar el origen de los fondos que utilizan en campaña los partidos políticos, quitémosle principales, no tengan ni el primer desembolso? 30 millones. 30 millones. El salario se los acredita a ustedes el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Sí, tiene que pasar, como lo mencionó el comisionado. Pero ni un lempira, ni un lempira. De los 30 millones, seguimos a la espera todavía. Es imperativo realmente que se hagan estos desembolsos por parte de las autoridades de la Secretaría de Finanzas, en vista de que ya el tiempo apremia. Mañana comenzaremos a ver forradas las ciudades de nuestro país de publicidad y propaganda de los diferentes precandidatos, y es importante que comencemos a desplegar equipos a nivel nacional, que empecemos a cuantificar cuánto es el gasto que está teniendo cada uno de los precandidatos a los diferentes niveles electivos, y que comencemos ya también a adjudicar procesos, porque si los adjudicamos después de las primarias, de nada nos sirve. Explíquele a la gente que nos ve qué es adjudicar procesos. Bueno, la unidad ha lanzado procesos para poder llevar a cabo esta ejecución presupuestaria, para poder tener alquiler de vehículos, para poder adquirir software, licencias, sistemas que van a ser implementados dentro de la unidad, para poder contratar el personal también técnico especializado en la materia, para poder lanzar también a todo el equipo de auditoría a los diferentes departamentos y municipios, pero la ley nos prohíbe a nosotros llevar a cabo estos procesos si no tenemos la disponibilidad presupuestaria. O sea, mientras no tengamos el pisto en la cuenta bancaria de la unidad, este pleno no puede resolver la adjudicación de estos procesos, en vista de que estaríamos incurriendo en un delito. Está claro.
está claro, el panorama hasta hoy que no les han hecho ninguna transferencia es oscuro para los resultados que ustedes idealizan. Si se esperanzan es porque la comunidad internacional pareciera estar más interesada que el mismo Estado de Honduras en saber quiénes financian las campañas políticas. Licenciado, desde el día 1 que asumimos nosotros, pues nos hemos estado preparando con plan A, plan B, plan C para todos los escenarios. Menos con el planché. Ese no. Ese sí no. Y es por eso que nosotros pues hemos extendido la mano a la comunidad internacional. Como dijo la comisionada, la Unión Europea a través del apoyo técnico del PNUD, USAID a través del apoyo de IFES, nos han estado colaborando y hemos hecho aliados estratégicos. Nos hemos aliado también de los medios de comunicación, sociedad civil, ASJ nos ha estado colaborando mucho, el CNA, también para el tema de capacitación al personal, poder seleccionar bien a las personas que van a estar fiscalizando y llevando a cabo los procesos legales para poder estar preparados. Obviamente el primer escenario, el plan A, era con el instrumento más importante para llevar a cabo esta fiscalización, que es el presupuesto especial, pero han pasado 9 meses y pues hemos bajado al plan B, al plan C y nos hemos estado preparando. ¿Van a haber resultados? Sí van a haber resultados por parte de la unidad. Esto es progresivo, no vamos a llegar de repente al punto donde queríamos en vista de que la planificación que habíamos hecho originalmente, que la promocionamos ante toda la población, estaba preparada para arrancar desde el mes de septiembre del año pasado, en algunos casos. Y hay algunos ítems de esa planificación que los vamos a comenzar a finales de este mes, otros de repente en febrero, pero sí vamos a tener algún logro, algún alcance para poder darle resultados al pueblo hondureño y como le dije al inicio, bajo el principio de transparencia, de la máxima divulgación de las acciones, vamos a estar haciendo de conocimiento público toda la información que tengamos nosotros como pleno y sobre el comportamiento de los movimientos, para que la población antes de las elecciones generales sepa quiénes son sus candidatos, cuál rinde cuentas, cuál es transparente y cuál no. Sí, van a haber resultados, pero francamente, y yo no es por demeritar la labor de ustedes, porque ¿qué pueden hacer ustedes sin presupuesto? Pero pobres resultados. Como pobres han sido los resultados que hemos tenido en el pasado, desde que se instaló esta unidad de política limpia. Y es que miren, si es que estoy recordando, esta unidad de llegar a comprobar que aspirantes a cargos de elección popular violentaron la ley y consiguieron recursos que prohíbe la ley, esta unidad puede iniciar todo un proceso para anular esa elección. Ya vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los alcances que tiene esta unidad, Vamos a hablar de los techos, ¿Cuánto puede invertir un precandidato a alcalde? ¿Cuánto puede invertir un precandidato a diputado? ¿Cuánto puede invertir un precandidato presidencial de los diversos movimientos? Y traen la ley, ¿verdad? Traen la ley. ¿Aquí? Ya, me imagino que la tiene grabada Ivonne, sí, yo conozco a Ivonne, y usted también. Y que me hable también de los alcances que tiene esta unidad de política limpia. Si un precandidato presidencial se le llegara a comprobar que recibió más dinero de lo que ya autoriza la ley y que esos dineros provinieron de fuentes que tiene prohibida la ley. Yo se los digo, no predico verdades absolutas, pero es que conozco la ley, conozco el origen, todo el movimiento que hubo de parte de la Maxi para que el Estado de Honduras creara la unidad de política limpia. Y lo que yo concluyo a esta altura, que nuestras élites políticas tienen temor de que la unidad como tal dé los resultados que aspiró la Maxi y que aspira la comunidad internacional. Temen que esta gente trabaje con profundidad, con eficacia y que sea capaz de comprobar que políticos hondureños violentaron la ley y que se queden sin ese cargo de elección popular. Y de repente por eso es que tenemos a esta gente un día antes de que comience la propaganda y la publicidad electoral rogando que el Estado de Honduras les transfiera 30 millones de lempiras como anticipo de los 110 millones que se presupuestaron para el ejercicio electoral primario, ¿verdad? Sí. Esto no incluye las generales. Para las generales es otro presupuesto.
Así son las cosas, así son las cosas. ¿Qué piensa usted? Ahí está la pregunta planteada en la pantalla de Canal 5, El Líder, y en el programa Frente a Frente, Luz. Así es. ¿Qué impresión le da a usted que a las puertas de las elecciones primarias, la unidad que debe fiscalizar el origen de los fondos que utilizan en campaña los partidos políticos no tengan ni el primer desembolso? Ese es el tema de esta mañana. Envíe su opinión al 9773-6065 y a través de la cuenta en X Frente a Frente HN. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Red Sale del 16 al 20 de enero. La primera liquidación del año. Compra en 12 y paga en 24 con Credi Oportunidad. Gracias por opinar a través de nuestras cuentas. Escribe un televidente: la voluntad política se manifiesta de muchas formas, pero la asignación de recursos en tiempo y forma es parte toral. Nelson Muñoz opina: preocupa el origen de los fondos, también el hecho que la candidata de Libre, Ramona Moncada, es juez y parte en este proceso electoral. Quizás sea legal, pero no es ético. Los candidatos no deben tener ventajas de poder, debe renunciar a su cargo. José Luis Moncada: invito a todos los aspirantes a cumplir con las obligaciones de esta ley. Ismael Ochoa: unidad fiscalizadora de origen de fondos que no es apoyada financieramente, no es operativa y en este punto están las puertas abiertas para la contaminación de los partidos políticos y la misma telenovela se vuelve a repetir cuando los gobiernos llegan comprometidos con el mal. Ariana Agú escribe: la igualdad en las campañas comienza con una supervisión estricta de los recursos económicos. Milagros Mejía: los votantes merecen saber quién financia a los líderes potenciales y por qué. María Jiménez: la opacidad en el financiamiento debilita la legitimidad de los comicios. Leonor Flores: fiscalizar los recursos asegura que el poder no esté en manos del dinero, sino de los votantes. Son algunas de las opiniones a través de X. Continúe opinando también a través de nuestro número de WhatsApp. Participando. Sí. Me gusta que la gente se posicione en esta campaña. Me gusta que la gente tenga una actitud beligerante en esta campaña. Y esa línea de pensamiento que estoy viendo en los mensajes, por favor, si te puedes ir a todas las plataformas que tenemos, va a contribuir a que este clamor de los comisionados de esta unidad hoy sea escuchada por la élite política o por la institucionalidad hondureña. ¿Por qué no tienen ni los primeros 30 millones de los 110 millones que presupuestaron para hacer su trabajo para las elecciones primarias? Si ya este sábado comienzan los movimientos a hacer proselitismo político, publicidad y propaganda. Comienzan a gastar los que han recibido hasta el momento para financiar sus campañas. Queremos saber de dónde proviene ese dinero para tener la certeza si ese dinero proviene, como ya ha ocurrido en el pasado reciente en el país, de intereses criminales o intereses económicos. Por eso es que al final muchos gobiernos no dan resultados, porque llegan simplemente a retribuir a sus patrocinadores, a sus financistas, que eso es lo que identificó la Maxi y por lo que propuso la creación de esta unidad, que esa es la preocupación de la comunidad internacional con la democracia hondureña. Por eso es que lo poco que tienen actualmente lo suministra la comunidad internacional. Debería darnos vergüenza. Yo pregunto con sencillez, ¿qué es lo que ha impedido que esta gente a esta altura no tenga el dinero o haya empezado a trabajar correcta y adecuadamente para tener resultados como uno los anhela? ¿Realmente cuáles son las razones? Que alguien explique, que fundamente las razones por qué esta unidad fundamental en la democracia y en la transparencia de la democracia no tiene los fondos que ha pedido. O sea, no les conviene. No les conviene que se sepa que los narcos siguen financiando campañas políticas. No les conviene que se sepa cuáles son los grandes financistas de las campañas políticas, que luego los gobiernos se ven obligados a retribuirles con contratos del presupuesto público. Hago esas preguntas que no cree usted que son irresponsables, pero tienen sustentación en la lógica que a esta altura, cuando ya deberían estar trabajando con holgura, con libertad,
no lo están haciendo los comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos. Llegan más mensajes, por favor, Luz. Claro que sí, escribe un televidente, interesante programa. Pregúntele a los comisionados, ¿qué hacen para controlar el gasto de los actuales alcaldes? ¿Qué se están religiéndose, que usan los recursos del pueblo para financiar sus campañas, politizando los recursos? ¿Cómo van a controlar eso? ¿No cree que ellos, basados en que son alcaldes, justifican muchas cosas y los que no son entran a una competencia desigual? Deberían de fiscalizar previo a las elecciones desde que se inscriben como candidatos políticos, no en el camino. Vamos a ver, ya tuvimos la oportunidad de leer ese mensaje. Otro mensaje. Buenos días, Renato. Mi impresión es que el gobierno no está interesado que fiscalicen las campañas políticas, porque seguro que hay dinero sucio en las campañas políticas. Porque recuerda que el crimen organizado no tiene partido. Ellos le apuestan a los posibles ganadores. Más mensajes. La irregularidad y desigualdad en los fondos que se invierten en campaña por parte de quienes aspiran a cargos de elección popular es incontrolable. El partido de gobierno y muchos alcaldes que buscan la reelección financian sus campañas con dineros del pueblo y eso también es corrupción. Quienes reciben dinero de dudosa procedencia es imposible controlar porque nunca esos recursos ingresan a las cuentas para ser auditados. En nuestro país seguirán ganando elecciones quienes inviertan más dinero en comprar voluntades. Alex Pacheco de Ocotepeque escribe este mensaje. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Red Sale del 16 al 20 de enero. La primera liquidación del año. Compra en 12 y paga en 24 con Credi Oportunidad. Miren, lo que vamos a ver en este momento es de suma importancia para el buen proceso, para la transparencia en este proceso de las elecciones primarias. Y aquí están aplazados todos los partidos políticos hasta el momento, los 3 que van a participar en las primarias. Aquí los comisionados Hernández Hércules y Ardón, Emilio Hernández Hércules se llevó a Ardón, les van a presentar y explicar en este momento un procedimiento fundamental en el objetivo de que las campañas políticas no sean cooptadas por los intereses privados ni por las redes criminales. Por favor, comencemos, Ivonne y Hércules. Si me permite solo tirar el preámbulo para que usted lo explique. Bueno, antes que nada explicar de que ya la ley en el artículo número 11 establece que es obligatorio para todos los precandidatos a cargo de elección popular la apertura de la cuenta bancaria diferenciada, que es la cuenta bancaria en la que todos los precandidatos van a llevar el registro de ingresos y egresos de los fondos que van a percibir y que van a gastar en la contienda electoral, elecciones primarias 2025. Este proceso de la bancarización es fundamental para poder tener claridad y saber quién está financiando la campaña electoral de cada precandidato. Qué persona natural le está depositando, qué persona jurídica, o sea, una empresa, le está aportando también a la contienda electoral. Para esto se ha hecho un trabajo previo desde el mes de junio del año pasado. Este pleno se reunió con la Comisión Nacional de Banca y Seguros, con el ingeniero Marcio Sierra, con su equipo, para poder trabajar en la resolución que va a dictar las pautas de cómo debe de llevarse a cabo esta cuenta bancaria diferenciada para que ellos le giren instrucciones al Sistema Financiero Nacional, me refiero a los 14 bancos que están operando en nuestro país, para poder aperturar y facilitar esta cuenta bancaria. Desde ese mes, los bancos preparan un producto bancario que se llama cuenta bancaria diferenciada. Un producto bancario, me refiero a que es un producto distinto a los demás, como existe la alcancía, como mi primera cuenta, como la del equipo deportivo. Esta se llama la cuenta bancaria diferenciada para las elecciones primarias 2025. Posteriormente, el Pleno de Comisionados, en reunión con la AIBA, con su directora ejecutiva, con doña María Lidia, y con Solano, correcto, y con todos los bancos, sostuvimos reunión previa al proceso de elecciones primarias para poder indicarles cuáles son las reglas del juego en cuanto a la bancarización, para que cada banco le pueda facilitar la apertura de cuenta bancaria a todos los precandidatos. La bancarización, en palabras más, palabras menos, es clave para poder identificar el origen, el uso y el fin de los recursos que van a tener cada uno de los precandidatos. Esto le da a la unidad la certeza de que son fondos de origen cierto,
que son fondos de origen lícito que tienen todos los precandidatos y que van de conformidad con lo que establece la ley en cuanto a los techos, en cuanto al límite de aportaciones y, muy importante, en cuanto al concepto de gastos de campaña que tiene cada uno de los precandidatos. Es por eso que nosotros hemos sostenido reuniones desde hace meses con los movimientos internos, citamos a los representantes de cada uno de los movimientos. A la unidad llegó don Narrias Fura, llegó don Jorge Cálix, llegó la representante de la abogada Moncada, llegaron de parte del Partido Liberal y todos. Y les explicamos cuáles eran las reglas del juego, cuál es el alcance de la ley. Y esta fase, que le va a explicar en este momento la comisionada Ardón, es la primera fase, la más importante, porque si un precandidato está teniendo gastos el día de mañana o gastos preparatorios el día de hoy para poder tener pauta publicitaria aquí en la televisión, en la radio, en los banners, en las vallas, sin tener su cuenta bancaria, va a tener una enorme dificultad para poder explicar el origen de los fondos ante la unidad cuando llegue el momento de rendir cuentas 15 días después de las elecciones. Y este pleno, licenciado Renato, está enfocado con la misión clara de que precandidato que no logre justificar el origen de los fondos, el pleno, en base a las atribuciones, a supletoriedad de la norma, le daremos trámite expediente a la entidad del Estado que corresponda. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y lo que vamos a ver en este momento es el primer informe, por así decirlo, está en la página web de la unidad, no es ningún secreto, principios de transparencia, máxima divulgación de las acciones, como le dije al inicio, sobre el comportamiento de los movimientos internos a la fecha de hoy, a horas de que inicie el periodo de propaganda y publicidad, de cómo están con el tema de la apertura de cuenta diferenciada que obliga la ley en el artículo número 11. 7:48 minutos de la mañana. Cuenta de apertura diferenciada. ¿Qué otras palabras dijo? Cuenta bancaria diferenciada, así lo ordena. Cuenta bancaria diferenciada. Sí. ¿Cuántos abrieron esas cuentas? En los actos preparatorios que están haciendo hoy para comenzar a publicitar sus movimientos y sus aspirantes a cargos de elección popular a partir de mañana. ¿Cuántos ya tienen información en esta cuenta bancaria diferenciada? Primer rendición de cuentas a las 7:49 minutos de la mañana. Comisionada Ardón. Bien, la ley no establece la fecha en que se debe de autorizar la apertura de esa cuenta, pero sí le da a la unidad la facultad de, en su resolución, poder definir este tiempo. Nosotros dependemos mucho de las resoluciones que tome el Consejo Nacional Electoral en cuanto al cumplimiento del calendario electoral. Pero si ya van a gastar a partir de hoy, mañana ya deberían tener esa cuenta abierta. Nosotros teníamos planificado que, de conformidad al calendario electoral, los bancos iban a aperturar cuentas a partir del 16 de diciembre. Pero como hubo una prolongación en el Consejo, el CNE cumplió, eso hay que mencionarlo con toda la honorabilidad. El 23 de diciembre remitieron al sistema financiero los listados de los movimientos inscritos y de sus planillas. Entonces, la unidad autorizó que a partir del 6 de enero, los precandidatos, los movimientos que no habían aperturado cuenta y no hicieron ese proceso de movimiento de información, pudieran acudir al sistema financiero. Eso marca el punto de partida de la bancarización de los fondos que se invierten en campaña. Y por eso es nuestra preocupación y el llamado que hacemos a través de este potente programa de que vayan a los bancos, aperturen su cuenta y deben de registrar su responsable financiero, que es el que le acompaña en el proceso y es el que presenta los informes ante la unidad. O sea que en un solo proceso hay dos factores que se deben de trabajar: apertura de cuenta y acreditación de responsable financiero. Ayer
Vamos a mostrar el informe. Del Partido Nacional de Honduras, era el partido que más había aperturado cuentas y que las ha registrado ante la unidad con un 67%. Del Partido Libertad y Refundación, el 18%. Y del Partido Liberal de Honduras, el 15%. Pero imagínese usted que son 6.210 sujetos obligados los que tienen que aperturar cuenta. ¿Cuánto es el porcentaje que estamos viendo del nivel de cumplimiento? El Partido Liberal es el que menos está atendiendo esta norma. El que más la está atendiendo es el Partido Nacional, con un 67%, aunque hay un 33% que no lo ha hecho. El segundo partido que no está cumpliendo y casi está en el mismo nivel de los liberales es Libre. Un 18% no han abierto cuentas de los sujetos obligados a hacerlo y a revelar el responsable financiero es, ¿verdad? Así es la figura. Sí, no, licenciado, estos son los que sí han presentado. Estos son los que ya de que se han cumplido de la totalidad de de los los que han presentado. 6.200. De la totalidad de los que han acreditado. Cuenta y responsable Sí, financiero. cuenta y responsable financiero. El 67%. De lo que ha presentado, el 67% de lo que ha caído la unidad es del Partido Nacional. Correcto. El 18% es de Libertad y Refundación. Y el 15% del Partido Liberal. Por eso digo que a Libertad le falta el 82%. Le falta bastante todavía. Sí, a los liberales le falta el 85%. De lo que ha ingresado a la unidad. De lo que ha ingresado. Recordemos de que el global son 6.210 sujetos obligados ante la unidad. De ese global, el Partido Nacional ha cumplido con el 67%. Ahora, no, es que mire, están peor de lo que usted cree. Vamos a llegar aquí, comisionada. Pongámonos de pie. Esto merece que nos pongamos de pie, por favor, y usted tráigase esa computadora para que expliquemos bien esto. Mientras tanto nos protegemos con este cuadro. Lo vamos a explicar bien. Como si estuviésemos en una aula de secundaria o de universidad. Tú te quedas aquí, por favor. Ayúdenme, compañeros, con las sillas, por favor. Lo vamos a hacer en este momento. Lo vamos a explicar bien. Este es momento clave. La comunidad internacional es la que mejor entiende que la democracia en Honduras no será nunca transparente, no funcionará de manera adecuada y correcta mientras no se sepa quiénes financian las campañas políticas. Por eso son los más interesados en que esto se materialice. Por favor, hoy sí. Bien, entonces, el primer cuadro que estamos viendo, gracias, podemos ver que a nivel del Partido Liberal son 4 movimientos internos, han registrado ante la unidad solamente 6 precandidatos a ser alcaldes o alcaldesas. De los 4 movimientos. De los 4. Es irrisorio. Y 11 candidatos o precandidatos a diputados. Imagínese usted. Ahora vamos con el Partido Libertad y Refundación. Usted muévalo ahí para de que las parezca. 11, aquí lo estamos viendo. Bien. De las 11 corrientes que tiene acreditado el Partido Libertad y Refundación, solo 4 precandidatos a la alcaldía, alcalde o alcaldesa, y 17 precandidatos a diputados. Del Partido Nacional, que tiene 4 corrientes, tiene 32 precandidatos a alcaldes o alcaldesas que ya abrieron cuenta y la acreditaron, y 43 precandidatos a diputado. Pero ahora... Y un candidato presidencial. Un candidato presidencial. Solo hay un candidato a la presidencia que ha registrado responsable financiero al momento ante la unidad. ¿Quién es en el Partido Nacional? No, díganlo, si es que está bueno que lo digan, si aquí no le estamos haciendo propaganda a nadie. Es el diputado Jorgito Zelaya. Jorge Zelaya. Jorge Zelaya es el único, sí. Bien por Jorge, bien por Jorge. Es el único precandidato bien por Jorge, que ya acreditó cuenta bancaria y su responsable financiero. Ahora vamos a ir al segundo cuadro, donde vamos a ver los movimientos que nos muestran los datos de quiénes son los que han aperturado esa cuenta y registrado su responsable financiero. Del Partido Nacional, Rescate y Transformación, 3 personas. Comisionada, disculpe, solo para aclarar, cada movimiento tiene un promedio de 428 candidatos. Sí, o sea 3
de 428. Imagínese En el usted. movimiento Ni el De rescate y 0.001. transformación. sí. De Renovación Unidad Nacionalista, RUN, 50 de los 428 sujetos obligados. De Papi a la Orden, 22. Y Avanza por la Justicia y la Unidad, 1. Del Partido Libertad y Refundación del Movimiento Somos Más, 2 precandidatos. Del Pueblo Organizado en Resistencia por 1. Nueva Corriente, 11. M28, Poder para Vos, 5. La Nueva Corriente, 2. Y del Partido Liberal, del Movimiento Vamos Honduras, 5. De Todos por Honduras, 4. De Recuperar Honduras, 2. Y de Juntos por el Cambio, 6. Eso es de 6.210 sujetos obligados. Yo creo que no, de 6.000 y tantos sujetos obligados a aperturar esa cuenta, yo creo que ni 100 han cumplido con eso. Creo que aparece el total en la primera. Aparece el total. Eso es bueno, que aparezca el total para... Arriba, no estaba aquí. No, pero es una cantidad irrisoria. Anda por los 100 de 6.200, estamos hablando del 1.2%. Bueno, pero ¿qué impresión les causa a ustedes como comisionados de esta unidad? Que la gente, sabiendo que esta unidad está en el marco de la ley, que es algo institucional, que son sujetos obligados a cumplir con la ley, que no hacerlo tiene repercusiones porque se puede perder hasta el cargo para el que fue electo por la población, se puede perder. Es que no lo entienden, que se puede perder si esta gente determina que el financiamiento de uno de estos aspirantes a cargos de elección popular incumplió con los techos y además recibió dinero de fuentes que ya prohíbe la ley. No se dan cuenta que esto es obligatorio. Pero ¿qué impresión les causa a usted que pareciera que no les importa? Antes que nada, quiero aclarar de que esta información está en la página de la unidad. Es pública. Principio de transparencia, Claro. máxima divulgación, como lo hablamos desde el inicio. Número 2, semanalmente vamos a estar haciendo de conocimiento público el comportamiento de los partidos políticos y de sus movimientos internos. A los precandidatos que nos están viendo en este momento, si usted no acredita su responsable financiero, su precandidato va a tener una enorme dificultad de poder justificar cuál es el origen de los fondos que va a estar utilizando en la contienda electoral. Y a la población, sepa cuáles son sus movimientos, sepa cuáles son sus partidos políticos, en vista de que hoy por hoy están aplazados todos, los 3 partidos. Como usted bien lo dijo, solamente ciento tantos de 6.200 sujetos obligados. Y hay que hacer una aclaración. Hay muchos sujetos obligados que muy probablemente no van a tener ningún gasto, ningún ingreso, que son personas que de repente sienten que no tienen ninguna posibilidad de poder llegar a las elecciones generales. Para ellos existe la opción también de presentar una declaración jurada de no ingreso ni gasto ante la unidad. Entonces, ellos vamos a tener que identificarlos más adelante para poder saber de cuánto va a ser ese porcentaje de sujetos obligados dentro de los 6.000. Que a esta altura ya deberían estar identificados. Que a esta altura ya deberían estar identificados. Pero claro, ustedes me están diciendo que no tienen ni un lempira para invertirlo en todos estos procesos. Y esto más, mire, yo le digo algo. Si pretendemos que el Estado de Honduras alcance un poquito más de seriedad y no que lo miremos como el juguete, la piñata con que mucha gente lo ha visto, con el Ministerio Público, con la fiscalía respectiva, ya para un futuro, si es que el país quiere realmente volverse serio, se debería calendarizar. Si a tal fecha de lo determinado por la Unidad de Política Limpia no han abierto las cuentas bancarias ni han demostrado sus responsables financieros, comienza la primera sanción. Pero aquí hay otro elemento que así deberíamos trabajar para que esta gente vea que esto es serio, que esto no es payasada, porque aquí viene una pregunta. ¿O es que no le temen a la Unidad de Política Limpia? ¿O es que cree un aspirante a cargo de elección popular que se llama Tito Asfura, que Hércules y el resto de comisionados lo quieren sancionar o lo están presionando? Va a venir Tito y le va a decir a Hércules, por favor, ayude a ese aspirante a cargo de elección popular.
Es que aquí no creen en la independencia, creen que ellos son títeres de los partidos políticos. Esa es una pregunta que quiero obtener la respuesta para después. Ivonne, Emilio, los comisionados de la unidad en algún momento se vuelven en títeres de sus partidos y serían incapaces de aplicar la ley cuando alguien falta a la misma en las funciones que ustedes tienen. Pero eso dejémoslo para más adelante, porque es bueno decirlo hoy. Es bueno decirlo hoy, pero la verdad que los resultados que nos están mostrando significa que pareciera que a los aspirantes a cargos de elección popular no toman en serio a la unidad de política limpia. Hay un elemento. ¿Cómo los hacemos entender que es algo serio? Hay un elemento que debemos también de hacer de conocimiento público. Muchos precandidatos han notificado a la unidad que los bancos no les quieren abrir las cuentas. Entonces, si los precandidatos no aperturan cuenta, imposible que estos niveles de cumplimiento se vayan a alcanzar, porque aquí habemos tres actores: los movimientos, la unidad y el sistema financiero. Entonces, por eso es que hemos buscado tener armonizado con el sistema financiero que los requisitos sean mínimos, porque la mayoría de los que están participando nunca han estado en la administración pública y les piden, en algunos hasta exageradamente, hasta los listados de quienes van a ser sus aportantes en la campaña. Eso es imposible poder determinarlo en este momento. Pero hay bancos que están pidiendo ese requisito y les dicen todavía: vienen hoy y le vamos a contestar dentro de una semana. Entonces, yo negativamente a veces veo que no es posible que el sistema esté contra el sistema. Si la unidad tiene que dar respuestas, también necesitamos de los bancos para que los sujetos obligados puedan bancarizar. Si no, estamos desgastándonos y aquí vamos a quedar solo con las puras intenciones de que las cosas se hagan bien en el país. Y nosotros tenemos una cualidad, licenciado, es que no nos callamos nada. Yo soy una comunicadora de formación y yo todo lo cuento. ¿Por qué? Porque el país necesita muestras de cambio. Y no me postulé para llegar a la unidad a hacer más de lo mismo. Yo he creado una carrera y desde que estaba en el Instituto de Acceso a la Información Pública dejamos una institucionalidad fortalecida y con sanciones que fueron aplicadas a los que incumplían la ley. Y esta no va a ser la excepción, porque si no somos capaces como institución de darle respuesta a la población que lo demanda, mejor cerremos la institución, pues. Si no tenemos presupuesto y los bancos de remate empiezan a ponerle trabas a los precandidatos, jamás va a haber resultados positivos que hagan cambio en la nación. Sí. Mire, un elemento más, y para que sigamos profundizando con el tema de la bancarización. La bancarización es clave para determinar el origen de los fondos de los precandidatos. Y en este tema de la bancarización, ya la ley lo establece en el artículo número 4, que también el sistema financiero tiene responsabilidad para la fiscalización electoral en cuanto al financiamiento que recibe cada uno de los precandidatos. Ha habido muy buena voluntad por parte de la AIBA, de todos los oficiales de cumplimiento de cada uno de los bancos. Este lunes tenemos una nueva reunión, el Pleno de Comisionados estará en la AIBA con su directora ejecutiva, doña María Lidia Lozano, y todos los representantes de todos los bancos, porque ocupamos retroalimentarnos mutuamente, tanto la banca con nosotros y nosotros con ellos, sobre qué está pasando que puede estar impidiendo la apertura de una cuenta bancaria diferenciada, de ese producto que es clave y esencial. Y la unidad también estará publicando en su página qué bancos están aperturando cuentas bancarias y qué bancos no. Porque no podemos nosotros estar imposibilitando, atrasando a los sujetos obligados, a los precandidatos, a que aperturen la cuenta bancaria que ordena la ley. Yo hago un ejemplo, un poquito drástico, pero lo hago. Si el crimen organizado necesita de la banca para poder limpiar sus recursos de origen ilícito, ¿cómo no vamos nosotros a transparentar los recursos que tienen los precandidatos a través de la banca? Este es el elemento esencial
y clave que le da a los recursos que utilizan los precandidatos legitimidad y le da certeza de quién está financiando a cada uno de los candidatos. ¿Le lavan dinero los bancos al crimen organizado? Lo lavan a través de la banca. A través de la banca. Los bancas no lo saben, pero lo lavan a través de la banca. Entonces, porque no tiene toda la tecnología la banca para descubrir quiénes lavan su dinero ahí. No lo tiene, no. Si usted lava a través de las empresas tienen sus cuentas y ahí lo depositan. ¿O no? Por eso es que es importante el acompañamiento. Y no es una isla, la banca no es una isla. Así es. La banca solo es una herramienta financiera del Estado de Honduras. Así que no nos vengan con cuentos. No. Deben sujetarse a las leyes. Está la obligación, en base a la ley, la responsabilidad que tienen todos. Los sujetos obligados, me refiero a partidos políticos, movimientos internos, precandidatos, y la responsabilidad que también tienen el sistema financiero nacional. También ya establece la ley la Comisión Nacional de Banca y Seguros, Tribunal de Cuentas, Ministerio Público. Estamos obligados por ley a trabajar en conjunto en este tema. Pero el compromiso que tiene licenciado Renato, pueblo hondureño, de este pleno de comisionados, es transparencia total en las acciones que tiene cada uno de los precandidatos, y el pleno de comisionados vamos a hacer pública toda la información, porque el comportamiento que tiene cada partido político y cada movimiento interno tiene que ser de conocimiento de la ciudadanía, de cada uno de los militantes de los partidos, para que sepa qué candidato es transparente y cuál no. Así que después de revelar esta información, vamos a ver el crecimiento que vamos a tener la siguiente semana, cuando hagamos el próximo corte, y a ver cuánto ha subido estas barras. La verdad es que los bancos tienen que ayudarnos, tienen que ayudarle a Honduras, y por eso es que el comisionado menciona que aquí vamos a dar los nombres de los bancos, porque la población tiene confianza en el sistema financiero, pero no es posible que el sistema financiero esté obstaculizando la rendición de cuentas de los que están participando en el proceso electoral. Si no, después no nos quejemos de que hay dinero infiltrado financiando candidatos si la institucionalidad que va a vigilar ese cumplimiento no está recibiendo el apoyo necesario. No nos quejemos cuando nos dicen que somos un narcoestado. No nos quejemos, ni que hayan ayes cuando nos califican de narcoestado, porque así comienzan los narcoestados. Las redes criminales comienzan a infiltrarse a través de los políticos, luego en la institucionalidad. Luego el Estado obedece a los intereses de las redes criminales y no de sus propósitos para el bien común. Pero miren, yo voy a enviar un mensaje también. Así, con la intensidad que tú pides a la banca para que coopere con la apertura de estas cuentas, yo le pido a la institucionalidad, que son los primeros en dar el ejemplo, que les importa la unidad de la cual ustedes forman parte y son comisionados. Porque si ustedes están diciendo que el Estado de Honduras ni siquiera les ha hecho la transferencia de 30, de 110 millones que ustedes presupuestaron para las elecciones primarias 2025, que ustedes lo necesitan para ir creando los procesos adecuados y que realmente hagan el trabajo de fiscalizar, de transparentar y de investigar el origen de los fondos. Si el Estado como tal incumple a unas horas de que comience la propaganda política, ¿qué nos está diciendo la institucionalidad? ¿Qué nos está diciendo la institucionalidad que no le han hecho la transferencia de 30 millones a la unidad de política limpia? ¿Qué poco les importa la unidad de política limpia? ¿Que no tienen tanto interés en que las elecciones de Honduras se fiscalicen de dónde provienen los fondos con que se financian esas campañas? ¿Que no tienen mucho compromiso con la transparencia de los procesos? Eso nos están diciendo. Porque la lógica me dice a mí que uno debe colegir que sin el presupuesto, ¿cómo van a trabajar? ¿Cómo van a haber resultados si no tienen dinero? Y mire, solo para aterrizar el tema de la bancarización, un consejo a todos los precandidatos. La cuenta bancaria es obligatoria, ahí no hay ninguna duda, ¿verdad? Lamentablemente la ley, dentro de sus vacíos legales, no establece un plazo para la apertura de cuenta bancaria, pero el consejo para todos ustedes precandidatos, que falta que los agreguemos a este cuadro,
es que vaya a un banco con el que ya trabaja. Estos son consejos que nos han dado a nosotros en la IVA. Vaya a un banco donde ya tiene cuenta bancaria, donde ya tiene préstamo porque ya lo conocen. El banco ya sabe quién es usted y no ocupa referencias ni ocupa llenar perfiles nuevos. Y en el caso de que el banco le ponga muchas trabas, vaya a otro banco. Hay 14 bancos en Honduras. Y el hecho de que ya hayan sujetos obligados, que haya aperturado cuenta bancaria, que la ha acreditado ante la unidad de todos los departamentos del país, por cierto, entonces significa de que no hay excusa para ningún precandidato para que acredite su responsable financiero y acredite también su cuenta bancaria con la que va a trabajar. El otro tema es que la mayor incidencia en donde no se está aperturando las cuentas es en el interior del país. Porque le dicen al sujeto obligado, déjeme los papeles que yo tengo que consultar a mi principal, a mi sede principal en la cabecera. Y eso le lleva que el sujeto obligado tiene que ir 2 veces al banco, 2 días diferentes, hasta 3 y 1 semana. El precandidato se desanima y dice, no, yo estoy viniendo a perder mi tiempo aquí al banco porque no me dan respuesta. Realmente es una cuenta, es un producto que solo tiene una vigencia de 3 meses. Y esa cuenta, pasada las elecciones, tiene que ser cerrada. Si quedaron recursos y salió electo, esos recursos le sirven para la siguiente contienda como saldo inicial, porque las cuentas para las primarias son unas y para las generales son otras. Y no queremos que para las generales, que ya van a estar los 14, 15 partidos participando, sigamos con estos niveles de incumplimiento y que la canción sea la misma, que el banco no me abre cuentas. ¿Querés que haga la última reflexión? Sí, por supuesto. Déjame, aquí está. No, la de los partidos. ¿Quiénes son los? Esta. Mira lo que voy a decir. Mira lo que voy a decir. Estos 67% es el color que en esta gráfica refleja que el Partido Nacional, que los aspirantes a cargo de elección popular, que los sujetos obligados del Partido Nacional, porque van a cargo de elección popular, han cumplido con la ley en cuanto a abrir la cuenta bancaria en un 67%. En un 67%. Pero sigue siendo deficiente. Pero sigue siendo deficiente. No, pero a donde quiero llegar es que estos ya han aprendido la lección de lo que es vincularse con el narcotráfico. Estos ya aprendieron la lección. Ahí me disculpas, Emilio, ahí me disculpas, pero ya aprendieron la lección. Saben lo que es andar al margen de la ley. Aquí pueden pasarse la ley, pero en otros países no. Estos ya han aprendido la lección, por eso no deja de sorprender que los nacionalistas sean los que más están cumpliendo con la apertura de esta cuenta. Estos no acaban de aprender la lección, los de Libre, deberían dar el ejemplo porque son el partido en el gobierno y apenas el 18% ha cumplido con la apertura de las cuentas bancarias. Estos no quieren aprender la lección de lo que les pasó a estos. Y estos no sé qué les pasa, viven como en el limbo. Partido Centenario, el Partido Liberal, debería ser responsable también en cuanto a demostrar como institución, como movimientos internos, de que son responsables con la ley, con la democracia, con la transparencia. El partido que menos ha respondido a cumplir con estas cuentas es el Partido Liberal con 15%. Es decir, sobre el 15% ha cumplido. Sobre el 15% ha cumplido, el 85% no. Y el Partido Libre sobre el 18% ha cumplido, el 82% restante no, la mayor parte. Partido Nacional ha cumplido con el 67%, sobre el 33% no. Fíjense en lo que le pasó a este partido. Miren cómo de repente ya ha hecho mella lo que le ha sucedido al Partido Nacional para que estos entiendan, estos entiendan que deben respetar el marco legal, si no Honduras siempre estará a merced y sujeto a los intereses privados que aportan a las campañas con el fin de obtener suculentos contratos cuando ese partido gana. Y las redes criminales que están viendo cuáles son los partidos más flojos y los aspirantes a cargos de elección popular más flojos para meterse a la institucionalidad a través de ellos
y que luego la institucionalidad responda a los intereses de las redes criminales y del narcotráfico. ¿Qué país sale adelante de esa manera? Ninguno. Por lo tanto, yo creo que el llamado de ustedes hoy es valiente, oportuno e independiente. De eso quiero hablar después de la pausa. ¿Cuánta independencia tienen ustedes de los partidos que los nombran a través del Congreso Nacional en esos cargos? Y además, los techos. ¿Cuánto debe invertir una empresa en un partido político o en un movimiento en las elecciones primarias? Hay techos, hay techos. ¿Cuánto debe recibir un precandidato presidencial? De todo esto le vamos a informar después de la pausa comercial. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Red Sale del 16 al 20 de enero. La primera liquidación del año. Compra en 12 y paga en 24 con Crédito Oportunidad. A través de WhatsApp opinan algunos televidentes, ¿son ingenuos o es show o se hacen los ciegos? Dice, si en todas las elecciones todos los partidos políticos tienen a su gente alrededor de las urnas, a sus compraconciencias con dinero en efectivo que nunca pasa por los bancos o en los bancos solo para tapar el ojo al macho. Ese dinero es el que define a todos los niveles de elección, ¿o acaso no se dan cuenta de esto? Opina el televidente. Muy importante el tema de dónde procede el dinero de las campañas políticas, porque muchas personas a nivel de los departamentos, los candidatos son financiados con dinero de lavado de activos del narcotráfico. ¿Cómo controlar a los diferentes políticos cuando son apoyados sin control legal externo? De acuerdo con esos requisitos que se les pide a los precandidatos, no podrían ir a elecciones. La política es un negocio para los que participan. ¿Cómo es posible que inviertan tantos millones en una campaña política si su salario no se los va a devolver? Por eso llegan a recoger todo el dinero que puedan. Debería haber un techo de lo que se puede gastar en una campaña. Qué programa tan interesante. Lástima que la gente aún está obcecada y siguen votando como oveja al matadero. Escribe un televidente, la ley establece que son obligados los candidatos, no dice precandidatos. Y luego numeral 2 y 3, la unidad está yendo más allá de la ley, ni siquiera a un reglamento puede ir más allá de lo que dice la ley. Por tanto, la declaración jurada de no manejar fondos para campaña deberían exigirla antes de la campaña de los movimientos, así evitar el gasto en tiempo y recursos administrativos que genera la apertura de una cuenta. Hay delito por ir más allá de la ley, así como por hacer una declaración jurada falsa. Son algunas de las opiniones a través de X. Luis Valladares opina: buen día a todos, como dice el personaje de humor La Chimoltrufia. No nos hagamos los tarugos, o sea, ya se sabe por qué no les han dado su presupuesto. ¿Qué niño busca la faja para que lo castiguen? Escribe el televidente. Gracias, continúe enviando sus mensajes a través de nuestras cuentas. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Red Sale del 16 al 20 de enero. La primera liquidación del año. Compra en 12 y paga en 24 con Crédito Oportunidad. Me ha causado gracia lo que dijo un televidente. ¿Qué niño dice va a buscar la faja para que lo castiguen? Miren que estos comisionados ya días andan buscando su independencia, la independencia de esta unidad del Consejo Nacional Electoral. Ahí está el proyecto dormido. Saben que yo he llegado a la conclusión de que las élites políticas del país no quieren soltar a la unidad de política limpia. Ahí traslado la figura del Señor. ¿Qué niño va a buscar la faja para que lo castiguen? Ellos saben que si le dan independencia y llegan comisionados con independencia a velar por los intereses del Estado y no los partidarios, les puede ir muy mal a los políticos hondureños. Los tienen maniatados a través del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es eso? Es la unidad que busca determinar de dónde se financian las campañas y están maniatados al Consejo Nacional Electoral. Y aunque han presentado el proyecto a través del órgano respectivo para que lo discute el Congreso, allá no lo quieren discutir y darle independencia a la unidad de política limpia. No les han traspasado ni los primeros 30 de los 110 millones para que comiencen a trabajar con eficiencia en torno al proceso electoral primario del 9 de marzo. Miren ustedes la reacción, solo el 1.6% de los 6.000 sujetos obligados a ir a abrir las cuentas lo ha hecho hasta este momento. 1.2 o 1.6. 1.6. 1.6. De los 6.210. O sea, el 98.4
no lo ha hecho. Y si miran que ni siquiera le da el presupuesto el Estado a ellos para que trabajen. Miren, nuestra élite política nos demuestra cada día más que no es seria, que quiere que el país continúe en este proceso a la deriva de nuestra democracia. Lo estoy diciendo yo, no se preocupen, no lo están diciendo ustedes. Pero ahora entrémosle a los techos, que es otra polémica que alrededor de los mismos hay, porque para elecciones primarias los aspirantes alcaldes tienen un determinado monto con el cual trabajar, lo mismo que los candidatos a diputados y a los presidentes. Por favor, si me lo explican. Bien, para sacar los techos, el Consejo Nacional Electoral aplica una fórmula que está establecida en la Ley de Financiamiento. En el caso del nivel presidencial, que es lo que siempre se ha cuestionado, ese elevado techo, que en esta oportunidad es de 505.277.986, el procedimiento es el doble del valor del voto, que también lo establece el Consejo Nacional Electoral, por la carga electoral habilitada para ejercer el sufragio en las elecciones primarias. Quien suministra esta información al Consejo Nacional Electoral es el Registro Nacional de las Personas. Entonces, a eso corresponde ese valor, es decir, que estamos habilitados para ejercer el sufragio en las elecciones primarias 5.841.364 ciudadanos. Es decir, según la ley, para estas elecciones primarias, el monto máximo que pueden gastar todos los movimientos presidenciables. No. El presidente, los movimientos no tienen techo. El techo, licenciado y pueblo hondureño, aplica para cada uno de los niveles electivos. En el caso del nivel electivo presidencial, pues le abarca la totalidad de la carga electoral a nivel nacional, porque todos los hondureños de todos los departamentos podemos votar por el candidato a la presidencia, o sea, más de 5.8 millones de hondureños, dando un equivalente, como dijo la comisionada Ivonne, de más de 505 millones de lempiras. Ahora, este monto es un monto extremadamente alto. Sí. La unidad lleva registrada ya 3 procesos electorales, generales 17, primarias 21 y generales 21. El monto más alto que se ha registrado dentro de la unidad para un nivel electivo presidencial ronda por los 240 millones de lempiras. En este caso se mira muy alto, pero recordemos, es dependiendo del nivel electivo. Si nos vamos a un diputado, depende de la carga electoral que tiene en su departamento, dividido por la cantidad de curules. No, quédense ahí, por favor. Y después, en el caso de un candidato a alcalde, depende de la carga electoral del alcalde. En el caso del nivel electivo presidente, pues abarca la totalidad de votantes, de personas que pueden votar por él. Pero permítanme que estoy un poquito confundido. Cada uno de los precandidatos presidenciales que van a participar en este proceso electoral primario puede gastar esto. Está autorizado para gastar eso. Está autorizado hasta esto. Óiganme, miren ustedes, es que lo que les conviene, olvídense, fácilmente pasa la reforma. Cada precandidato presidencial, o sea, cada candidato de los movimientos internos de cada uno de los partidos políticos que van a primaria puede gastar hasta esta cantidad, 505.277.986 lempiras. O sea, Papi a la Orden, Jorge Zelaya, Jorge Cálic, Maribel Espinosa, Luis Zelaya, Ana Hernández, Salvador Narrala, están autorizados por ley, cada uno, a gastar en estas elecciones primarias esta suma, 505.277.986 lempiras, una barbaridad de dinero. Ahora bien, este monto no solamente es dinero, porque hay 2 formas de financiar una campaña, de manera monetaria, pero también aportaciones en especie, es decir, que le regalen productos. Muy bien dicho. Pero no se puede pasar sumadas esas 2 fuentes de inversión. Bueno, pero este montón de dinero autorizado para cada uno de los precandidatos presidenciales disminuye en los niveles selectivos de diputados y alcaldes. Explíquenmelo, por favor. Ok,
en el nivel electivo para diputados, la fórmula que se aplica es el doble del valor del voto por el número de electores que tiene el departamento divididos en los escaños que les corresponde en el Congreso. Y eso es lo que le da el techo diferenciado por departamento para cada precandidato a diputado. O sea que cada candidato a diputado, cada precandidato a diputado, por lo menos en el departamento de Atlántida, está autorizado para gastar en la próxima elección primaria hasta 3.105.512 lempiras. En Colón están autorizados hasta 4.485.000, casi similar cantidad para Comayagua, para Copán un poquito más de 3 millones, para Cortés cada precandidato puede gastar hasta 4.783.000 lempiras, 3 millones y un poquito más en Choluteca, 4 millones en El Paraíso, 4 millones en Francisco Morazán, 4.501.000 lempiras en Gracias a Dios, hasta 4 millones en Gracias a Dios. ¿Por qué? Depende, porque solamente tiene un diputado. Entonces le abarca la totalidad del departamento. A mí me gusta ir de extremo a extremo, licenciado. Por ejemplo, el departamento más cargado, el departamento de Cortés. Y Francisco Morazán. La carga electoral de Cortés, 1.105.968 posibles votantes para los diputados, doble valor del voto, son 20 diputados, 4.7 millones de lempiras. Pero si nos vamos, si lo baja un poquito, comisionada, por favor, al departamento de Valle. Ahí está, el 17. Valle solamente tiene 128.211 votantes, dividido por los 4 curules que están ahí en disputa. Un candidato a diputado a Valle solamente tiene un techo de 2.7 millones de lempiras, a diferencia de los 4.2 que tenía el anterior. O sea, entre menos diputados, más alto aparece el techo, entonces, en el caso de que la carga electoral es menor. La ecuación que establece la ley de financiamiento tiene más sentido y más lógica cuando lo vemos ya a nivel departamental y municipal. Incluso cuando vayamos a la municipalidad, a la municipal a verlo, vamos a ver que existe una enorme desproporcionalidad en cuanto al límite de gasto que puede tener un precandidato a alcalde. Si quieren, pasemos ya al cuadro de los precandidatos municipales, alcaldes, sí. La fórmula en este caso es el doble del valor del voto por el número de electores que tiene el municipio. Y eso le va dando los techos diferenciados por municipio. Entonces usted puede ver que en el caso de La Ceiba, su techo es de 10.315.557. Pero me voy a otro municipio de Atlántida y va a ver usted, por ejemplo, en San Francisco, que su techo apenas es de 868.806 lempiras. Y así va el procedimiento. Por ejemplo, en Colón, el municipio que tiene mayor inversión es Trujillo, de 3.276.000. Y se va a Santa Rosa de Aguán, usted ve que su techo es de 378.870. Entonces, todo repercute en la cantidad de votantes que tenga el municipio, y así es como se va sacando de forma diferenciada. Si nos vamos a un caso más extremo. Sí, vamos a lo Comayagua. Aquí. Comayagua, sí. Comayagua. Bueno, la cabecera tiene siempre un techo bien alto, son 8.600.000, pero si nos vamos aquí al municipio de Umuya, en Comayagua, solo tiene 1.481 votantes. Tiene un techo de 128.000 lempiras. Es bien difícil. Ese es el otro extremo. Con eso no se hace nada para que realice los candidatos a alcalde de Umuya una campaña con 128.000 lempiras. Entonces, ellos están en una zona de mucho peligro. ¿Sabe por qué? Porque con mucha facilidad van a sobrepasar el techo que les establece la ley. Sí. Con mucha facilidad, el sistema de monitoreo que tiene la unidad de radio, televisión, auditoría in situ, redes sociales, va a identificar el gasto, y estos precandidatos a la candidatura a alcaldía del municipio de Umuya tienen que tener mucho cuidado de no sobrepasar un monto pírrico de 128.106 lempiras. Y se abre una ventana también para que reciban dinero
no lo bancaricen y lo entreguen de manera directa, en efectivo, sin rendirle cuentas a la institución. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Pues ahora me doy cuenta cómo es que determinan los techos. Lo que pasa es que mediáticamente sobresale bastante el de la presidencia, El del presidente. porque realmente es un monto 505 enorme. millones. 505 millones, pero no le puedo dar certeza en este momento porque no veo el futuro, pero muy probablemente ningún precandidato a la presidencia va a llegar a ese monto. Pero ¿qué sucede? Si a la ley le autoriza a cada uno de los precandidatos presidenciales que van a participar en estas primarias que puede invertir en esta campaña electoral de marzo, no, de estos 45, 50 días que vienen, hasta 505 millones de lempiras. Es ahí donde el cerebro humano, la naturaleza humana comienza a pecar. Si vienen las redes criminales, los narcos, mira, vos podés invertir hasta 505 millones, aquí te ofrezco 20, 25 millones de lempiras. Es que como que invita al pecado esos montos tan exagerados en un país como el nuestro, 505 millones autorizados para que lo inviertan los precandidatos presidenciales. Bueno, pero retomemos el asunto. El asunto es que ustedes siguen sin presupuesto y que tienen dificultades con la banca. Estos son los dos desafíos que tienen ya ustedes para las próximas horas. Que el Ministerio de Hacienda transfiera al CNE los recursos que están pidiendo ellos y que de inmediato el CNE se los transfiera a ellos para que comiencen a trabajar. Miren cuántas cantidades de dinero pudiesen manejarse en una campaña. Y esto que es la primaria, ya se imagina cuando venga la elección general en noviembre próximo. Para las generales, esta tabla ya va a estar desactualizada. Es otra Se tabla. establecerá un nuevo límite de techo de gastos de campaña que muy probablemente va a ser superior a este. Imagínense. Entonces, que no nos extrañe que para las elecciones generales ya no sean 505 millones de lempiras, muy probablemente tendrán que ser un poco más. ¿Por qué? Porque ahí entra el nuevo censo que le remite el registro con los nuevos votantes que estarán habilitados para las elecciones del 29 de noviembre. Entonces, con estas grandes cantidades de dinero autorizadas por el Estado para invertirlas en campaña electoral, ¿cómo no debe haber una entidad que supervise, que monitoree, que fiscalice de dónde vienen esos recursos? Y es la debilidad mayúscula que tiene el sistema democrático en este momento. La unidad de política limpia, porque no hay transferencia para ellos. ¿Ven cómo es el Estado? ¿Ven cómo es la élite política? Yo aquí responsabilizo a la élite política. No les conviene que se monitoree de dónde viene el pisto que reciben y tienen débil a esta unidad. Vamos a la pausa. Hoy en Tu Nota es presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 lempiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. Deportación masiva, desafío para Honduras ante regreso de Trump. Bueno, sigue la expectativa entre todos. ¿Qué va a pasar cuando ya Trump agarre la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero? Deportación masiva, el desafío para Honduras ante regreso de Trump. Hondureños entre los que más han recibido estatus de refugiados en España. Embajada de Estados Unidos inaugura su nuevo edificio en la capital de la República. Fueron ustedes ayer. ¿Fuiste tú? ¿Fue usted, don Emilio? Muy bonito. Impresionante ese edificio, ¿verdad? Impresionante ese edificio. 320 millones de dólares invirtieron los estadounidenses en construir ese edificio. Estamos hablando de 7.500, un poco más de 8.000 millones de lempiras. La nueva embajada de Estados Unidos, ¿eh? Lo que dice la embajadora, eso solo refleja las relaciones, el interés mutuo de ambas naciones y hay que fortalecer esas relaciones. Allá tenemos un montón de gente que nos envía cerca de 9.000 millones de remesas todos los años. Bueno, estamos en la recta final. Estamos en la recta final del programa, son las 8:43 minutos. Valoraciones de toda esta información y de los dos enormes desafíos que tienen ustedes. Primero, que les traspasen los primeros 30 millones de lempiras. Segundo, convencer a la banca de que facilite los trámites para la apertura de cuentas.
especiales y tercero, lograr la independencia del Consejo Nacional Electoral. ¿Ivonne? Bueno, pues la última está en manos del Congreso Nacional. Está en manos del Congreso. Ya hay un anteproyecto de decreto de esta reforma que fue presentado en el mes de abril por el diputado José Rosario Tejeda del Departamento de La Paz. Está dictaminada y solo pendiente para que sea incorporada en la agenda del legislativo y se le otorgue la independencia a la institución. El trabajo con la banca pensamos que va a ser progresivo, sin embargo, esas dilatorias esperamos que sean superadas después de la reunión que vamos a sostener el día lunes, y el reto que tiene la unidad de obtener estos recursos para fiscalizar este proceso electoral primario, queremos dejar un mensaje claro: con dinero o sin dinero, como dice la canción de Vicente Fernández, nosotros vamos a fiscalizar. La población necesita tranquilidad y como servidores públicos tenemos que responder. No nos van a medir por la buena intención de las cosas que queremos hacer. Nos van a medir por los resultados que como institución debemos de darle al país, pero sobre todo acompañar a los partidos, a los movimientos, a los precandidatos en este primer proceso y lograr que todos bancaricen, que todos presenten su informe de rendición de cuentas, salgan o no salgan. Está bien que tú generes esperanza, y eso está muy bien, pero hay que ser prácticos. Los procesos que ustedes idealizan ejecutar para hacer un trabajo al 100%, no se pueden materializar si no tienen recursos para financiarlos y ejecutarlos. Ahí está el problema. Por eso el llamado es al CNE o a la Secretaría de Finanzas, el llamado es ese, que traspasen o hagan la transferencia lo más rápido posible. Mira, tienes un televidente que me sugiere, te pregunte a Ivonne Ardón, que cuándo va a pedir al IAIP, al Instituto de Acceso a la Información Pública, la desclasificación de una solicitud de reserva de información que mantiene en secreto los datos personales de todos los aportantes privados en campaña, así como la base de datos de política limpia sobre aportes financieros, violando el principio de máxima publicidad. Lo solicitó en el 2017 Kelvin Aguirre cuando era comisionado de política limpia. El pleno del IAIP del que Ivonne formó parte, aún no forma, del IAIP del que ella aún no formaba parte lo aprobó, pero después vinieron recursos administrativos al pleno que tanto ella como Sergio Vladimir se integraban y la rechazaran. Vladimir Mendoza, no es Sergio. Sí, es Julio dice Vladimir. Sergio, Vladimir Mendoza. Sí. Es importante hacer mención de que cuando se presentó esta petición ante el Instituto de Acceso a la Información Pública para que se echara atrás esa reserva, ya se habían vencido los plazos y la vía legal es la presentación de un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional. Ahí está presentado este recurso y será la Corte Suprema de Justicia la única que pueda echar atrás esa resolución de reserva de información que se otorgó en el 2018. Esperemos pues si la máxima autoridad da atrás a esta resolución, si no, habrá que esperar hasta el 2028 que se vence la reserva, porque fue una reserva otorgada por 10 años. Si me permite agregar un poquito sobre el tema, y hay que tener claridad con el pueblo hondureño con este tema de la reserva de información. Fue en el 2018 que se presentó esa solicitud al IAIP, se resolvió parcialmente favorable. Eran seis peticiones, correcto, y la única que debido a la protección del dato sobre la militancia política que tiene cada uno de los aportantes fue precisamente esa, valga la redundancia, la prohibición de dar información sobre los aportantes a las contiendas electorales. Nosotros como pleno pues no podemos hacer más que lo que la ley nos faculta, ni podemos irrespetar la ley. Como bien dijo la comisionada Ivonne, hay una solicitud presentada ante la Sala de lo Constitucional, tenemos que esperar a ver qué resuelve. Tanto la comisionada Ivonne como el comisionado Vladimir Mendoza ya se han manifestado al respecto en el expediente de mérito cuando fueron comisionados en el IAIP.
Entonces, este pleno pues se encuentra a la espera de esa resolución por parte de la Sala de lo Constitucional, a ver qué resuelve, pero dejar claro a la ciudadanía, al pueblo en general, de que la obligación, y especialmente a los partidos políticos, que la obligación de rendir cuentas y dejarle claro a la unidad quién les está aportando en sus contiendas electorales y a sus partidos políticos, la tienen todos los sujetos obligados. Los partidos políticos en sus informes anuales, los precandidatos en los diferentes procesos electorales tienen que manifestar ante la unidad con nombre, con DNI, con nombre de persona jurídica, con su RTN, quién les está aportando para llevar a cabo todas sus actividades. Sí, porque esto es una limitante para ustedes, para la unidad de política limpia. Para el acceso a la información de la ciudadanía lo es. Claro. La unidad sí conoce el nombre y los datos personales confidenciales del aportante, pero no los puede divulgar por esa reserva que se solicitó en el 2018. Yo llegué al IAIP en septiembre del 2019, cuando ya había sido autorizada. Es una reserva para mantener en secreto los datos personales de todos los aportantes privados en campaña, así como la base de datos de política limpia sobre aportes financieros. Con esto se vio el principio de máxima publicidad, del que usted ha mencionado aquí 4 veces. Correcto. Principio de máxima publicidad. Todas las peticiones y solicitudes que entran por el portal de transparencia son evacuadas como lo manda la ley. Tenemos esa prohibición, ¿verdad?, que está establecido ya en una resolución del IAIP de 2018, a la espera de la resolución de la sentencia que emita la Sala Constitucional, y con mucho gusto, transparencia y máxima divulgación. Este pleno y la unidad pues no tiene por qué esconder nada, ¿verdad? Es información pública, y hoy lo estamos demostrando pues dando a conocer el comportamiento de los partidos políticos y sus movimientos internos. Los 3 partidos hoy por hoy están aplazados con nosotros. Hay tiempo todavía para poder aperturar la cuenta bancaria, para poder acreditar su responsable financiero. Si bien es cierto, la banca es el facilitador, la obligación de aperturar la cuenta bancaria la tienen los precandidatos. Entonces, depende de ellos que vayan a la banca, que reporten su responsable financiero ante la unidad lo antes posible. Y esto aplica también para los precandidatos. Por uno de los mensajes que entró a la plataforma, la ley tuvo una reforma en el 2021 donde ya incluye movimientos en formación, movimientos internos y precandidatos, porque la ley inicial, como se creó para las elecciones generales del 2017, solo hablaba de partidos y candidatos. Con la reforma del 2021, que ya íbamos a un proceso de elecciones primarias, se incluyó esas otras figuras como sujetos obligados. Bueno, tengo una pausa comercial pendiente, pero sí, a nombre de los hondureños, pedirle a la Sala Constitucional un fallo pronto, favorable, para que el Instituto de Acceso a la Información Pública desclasifique esa información de los aportantes privados en campaña, así como la base de datos de política limpia sobre aportes financieros. Eso es volver todavía más transparente el proceso electoral de Honduras. La última pausa comercial y los comentarios finales de don Emilio Hernández Hércules, comisionado presidente de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, y de la comisionada Ivonne Ardón. Es presentado por La Curazao. Red Sale del 16 al 20 de enero. La primera liquidación del año. Compra en 12 y paga en 24 con Crédito Oportunidad. Señores comisionados, hagan lo que puedan. Ya estamos observando quiénes son los que no quieren tirar la piedra hacia arriba. ¿Por qué será? ¿Será que les va a quebrar los dientes? Estimada comisionada Ardón, ¿dónde se encuentran esas tablas? Las estoy buscando en el sitio web, pero no logro encontrarlas. Saludos, escribe ese televidente. ¿Quién hará el monitoreo del gasto publicitario en la propaganda y con qué tarifario publicitario se realizará? La contratación de publicidad política tiene costos específicos y deben cuantificarse por tipo de medio y franja horario. Son algunas de las opiniones a través de WhatsApp. Muchas gracias por haber enviado sus mensajes.
Redes sociales fue presentado por La Curazao. Red Sale del 16 al 20 de enero. La primera liquidación del año. Compra en 12 y paga en 24 con Credi Oportunidad. El abogado Víctor Fernández nos escribe, dice: nuestra candidatura independiente por San Pedro Sula abrió cuenta desde hace meses, sin que tengamos clara la política que sigue la unidad. Lo hicimos por compromiso con la transparencia y por un tema de orden. Es deseable que existan unos mandatos generales claros y oportunos de la unidad para todas las expresiones políticas, incluyendo las candidaturas independientes. Ojalá también tuvieran un poder de sanción real frente a la plata del narco, crimen organizado y corrupción que sigue entrando a la política. De eso estamos hablando, sí. Las candidaturas independientes en este momento no existen. Existen hasta para las elecciones generales. Ahorita solo es un proceso primario de 3 partidos. Si se hubieran registrado otros partidos para solicitar que iban a tener corrientes a su interior, hubiera sido más amplio el proceso electoral primario. Así que el mensaje para nuestro El amigo, abogado Víctor Fernández, que su candidatura independiente aplica su rendición de cuentas para las elecciones primarias. Ahorita esa figura no está inhabilitada prácticamente. No es un sujeto obligado. No es un de la sujeto ley. obligado. es muy difícil competir con personas que tienen financiamiento del narcotráfico, dice Óscar Palacios desde Olancho. Ya me imagino, ya me imagino. Bueno, me parece que ha sido un interesante programa y ojalá que la institucionalidad del Estado los mire como lo que son: institucionalidad al servicio de la transparencia, de la fiscalización del dinero con que se financian los partidos políticos para sus campañas. Y ahora en marzo vamos a las elecciones primarias e internas y en noviembre a las elecciones generales. Que tengan pronta respuesta de la Secretaría de Finanzas o del Consejo Nacional Electoral haciéndoles esa transferencia de los primeros 30 millones de lempiras. Muchas gracias, licenciado. Gracias por el espacio, al pueblo hondureño que nos está viendo. Pues para finalizar, solamente pedir celeridad administrativa en cuanto a los desembolsos, no solamente este inicial de los 30 millones, sino que hasta que lleguemos a la totalidad de los 110. Sí. Porque con el tema del presupuesto, cada paso que damos refleja entorpecimientos meramente burocráticos que no deberían de estarse viendo en un tema tan sensible. Número 2, a los precandidatos, acreditar responsable financiero, acreditar cuenta bancaria ante la unidad para poder tener trazabilidad en los fondos, determinar el origen, el uso y el fin que van a utilizar ellos, toda la inversión que van a utilizar en la contienda electoral, y al Congreso Nacional. Hay un proyecto de reforma que está presentado ya, dictaminado, lo tiene la Comisión de Asuntos Electorales. Les pedimos que en el momento oportuno pues puedan presentarlo a la Cámara para que sea discutido y aprobado. La independencia de la Unidad de Política Limpia. 20 segundos, comisionada Ardón. Agradecida con usted, con el medio de comunicación por la apertura para poder llevar este tipo de información a la población, a los precandidatos. Vamos a informar de manera semanal los niveles de cumplimiento que está teniendo cada movimiento para que le den celeridad a sus procesos y acudan a la unidad para este tipo de espacios que son necesarios para que haya una verdadera rendición de cuentas. A todos, muchas gracias. Buenos días, feliz fin de semana.